Amén, que el Señor les bendiga. El día de hoy voy a compartir una pequeña reflexión. El tema es la mansedumbre. Amén. Así le invito a que abran su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Libro de Eclesiastés, capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 4 nada más. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Amén. Otra vez, versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Amén. El tema es la mansedumbre. Ahora, ¿qué es mansedumbre? ¿O qué significa mansedumbre? Bueno, la mansedumbre es cualidad de manso, y la otra definición es tener control de las emociones. Amén. Fíjense la otra definición que nos da la palabra mansedumbre. En el Antiguo Testamento, la mansedumbre se destaca como virtud de quienes sufren opresión, estrechez, acusación o privación. Amén. Entonces, mansedumbre es cualidad de manso y tener el control de las emociones. Para esto, vamos a leer un pasaje que se encuentra en libro de Números. Libro de Números. Capítulo 12. Libro de Números, capítulo 12, del versículo 1 hasta el 16. Amén. Dice la Biblia. Números capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado,
porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. 15. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Azarot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Ven? Ahora, vamos a ver algo aquí muy importante. Primeramente, ¿qué fue lo que pasó? Versículo 1. Dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado mujer cusita. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Fíjense cómo fue su origen. Dice, en esta contención es significativo que Miriam sea mencionada en primer lugar, por cuanto indudablemente fue ella la que encendió fuego de sedición. ¿Quién fue la que empezó eso? La hermana de Moisés y de Aarón. Ella fue la que encendió la sedición. Ella fue la que empezó todo. ¿Por qué? La mujer cusita o etíope, fíjense, elevada a un lugar de gran honor, parece que fue lo que suscitó la envidia de ella. Entonces todo empezó porque sentía envidia. ¿De quién? Pues de la mujer que había escogido Moisés. Ahora fíjense. Esto fue lo que, como quien dice, lo que le molestó, ¿no? O la envidia que sintió. Porque ya había tomado a una mujer cusita. Si, como decimos a veces, ¿no? Pues si había ahí, ¿no? Entre el pueblo. ¿Para qué escogió a alguien fuera de ahí? Y fíjense lo que dice el versículo 2. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Fíjense. ¿Qué era eso ahí? Bueno, esta era una cuestión en cuanto a la recepción del favor de Dios. ¿Y qué más? Y la idoneidad de ellos para tomar liderazgo en su palabra. Cuando hay orgullo, fíjense bien, cuando hay orgullo y descontento en el corazón, pronto se manifestará en buscar faltas en los demás. ¿Sí? Cuando hay orgullo y descontento en el corazón, lo primero que se manifiesta es, vamos a ver los problemas, ¿no? Las faltas, las fallas, los errores de los demás. Y luego fíjense lo que dice, ¿no soy yo un siervo del Señor lo mismo que Él? Un gorrión goza del mismo cuidado que un ángel, pero el carácter de ellos y los propósitos de sus vidas son muy diferentes. ¿Sí? Y el versículo 3 es algo que me llama la atención porque dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjense, para ser siervo de Dios se requiere tener esa característica. Y si nos ponemos a ver cómo era el carácter de nuestro Señor Jesucristo, cuando leemos la palabra de Dios, encontramos en Isaías capítulo 11, del versículo 1 hasta el versículo 5, que su carácter era primeramente divino, después sabio, justo, fiel. Y más adelante en el capítulo 40 nos habla de que su carácter es tierno, quieto, gentil, perseverante, libertador, salvador, compasivo.
Y esta otra característica es manso y humilde. Además de que es perdonador, celoso y que lleva las cargas de los demás, y aparte que nos ama. Amén. Ahora bien, cuando dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, fíjense lo que pasa aquí, de que Moisés no hace ningún intento alguno de vindicar su propio nombre. Está consciente de que su comisión es de Dios y deja que Él trate con los ofensores. Ahora fíjense allí, ¿qué puede haber más cruel que los celos? Los celos ciegan el alma, de manera tan terrible que son capaces de acusar al más humilde de la tierra con vanidad y presunción. ¿Sí? ¿Qué pasa con los celos? ¿Por qué acusaron? ¿Por qué hablaron mal? ¿Por qué murmuraron? Y si nos vamos más atrás, en el libro de Éxodo, versículo 23, 1, dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y si vamos más para atrás, Éxodo 20:16 está en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Fíjense lo que dice este mandamiento, el versículo 16 de Éxodo 20. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, la murmuración, el falso testimonio, las calumnias, el chisme, todo eso está condenado por Dios. Amén. Dios condena todo eso. Y aquí hay algo que es muy importante, fíjense. Versículo 4 de Números capítulo 12. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Y aquí es donde viene lo que vamos a explicar. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros, dice aquí, profeta de Jehová, dice que le va a aparecer en visión, y en sueños hablaré con él, pero no como a su siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Dios. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Pregunto aquí, ¿será que alguna vez hemos hablado del siervo? ¿O del hermano, de la hermana? ¿Qué dice la Biblia? Dios lo condena. Pero lo que nos dice en Eclesiastés, fíjense bien, Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés 7. Versículo 20. Eclesiastés 7, versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Entonces da a entender que sí pasa eso. Sí hemos hablado, hemos murmurado, hemos pecado de murmuración nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, es porque es cierto. Amén. Pero estamos viendo la mansedumbre, el carácter de un siervo de Dios. Vamos a ver de qué manera actuó el siervo, el libertador Moisés. Dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Entonces,
¿Qué fue lo que le produjo la lepra a María o Miriam? La murmuración. El pecado de murmuración, eso fue lo que la llenó de lepra a María. Se contaminó. El pecado de murmuración es algo que daña la vida del ser humano. Y les voy a decir por qué. Fíjense bien. Cuando alguien, por ejemplo, siente celos de un hermano o siente envidia de que Dios lo usa de una manera, no solo es la envidia y los celos, sino que le molesta porque solamente quiere ser ese hermano o hermana quien quieren ser usados por Dios y no aceptan que alguien más pueda ser siervo de Dios, sino solamente quieren ser ellos los principales. Amén. Ahora, versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aquí reconoció Aarón algo, Reconoció que locamente habían actuado. Entonces leíamos en Eclesiastés 7, del 20 al 22, donde dice que muchas veces tú también lo has hecho. Aquí reconoció Aarón que sí había pecado. Entonces le dice, no, pues que no quede ahora ella como el que nace muerto. Entonces fíjense aquí el versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Por eso les decía yo que la mansedumbre, cómo se ve en los siervos. Cuando a veces un hermano cae en pecado, a veces la prueba no es tanto como para el que cayó, sino para los que están ahí dentro. A ver de qué manera actuamos. Los que nos decimos que somos sabios, que somos siervos de Dios, se debe de ver esa madurez y se debe de ver la mansedumbre, como dice en Gálatas. En Gálatas 6:1. Lo que dice Gálatas 6:1, fíjense. Hermanos, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice aquí, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Entonces, cuando vemos que eso pasa en la congregación, se debe de ver la mansedumbre en nosotros. Hay que restaurar al hermano, no acabarlo. Si vemos que cometió una falta, cometió un pecado, hay que orar por él, no condenarlo, no echarle más tierra. Amén. Ahora, la actitud del siervo Moisés fue algo que verdaderamente impresionante, porque todavía que habían hablado en contra de él y de la mujer que él había tomado por esposa, ¿qué fue lo que él hizo? ¿De qué manera actuó? No los condenó, sino que todavía le oró a Dios. Dice, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Por qué no le dijo, no, pues sí, hablaron contra mí, que caiga fuego sobre ellos? No. Esa no es la actitud que debe tener un siervo de Dios. Cuando murmuren en contra de nosotros, no debemos actuar de esa manera nosotros, sino al contrario, orar por ese hermano o por esa hermana porque cometieron un error, y todos lo cometemos, no somos perfectos. Amén. Entonces dice aquí el versículo 14, que respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¿Dónde dice eso? Vamos a buscar Éxodo 33. Éxodo 33. Cuando dice que y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, y como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Ahora, vamos a seguir leyendo. Quiero que veamos esto. Estamos en Números.
No pierdan esa cita. Cuando Él intercede por ellos, por sus hermanos. Él intercedió, en lugar de darles más juicio, intercedió. Le pidió a Dios que los perdonara y que sanara a su hermana. Pero aquí hay algo, fíjense. Algo que debemos entender nosotros, de que el Señor primeramente mira al corazón. Eso es lo que ve el corazón del ser humano. ¿Es tu corazón recto para con Dios a este aspecto? Esa es una pregunta. ¿Es tu corazón recto para con Dios en este aspecto? ¿Has cometido ese pecado de murmuración? ¿Lo has hecho? Amén. Bueno, pues es tiempo de arrepentirnos, de pedirle perdón a Dios. Y vemos que ese pecado de murmuración lo que produjo fue una inmundicia. María estaba leprosa. El pecado del corazón pronto se manifestó en una impureza externa. Ahora, los murmuradores y calumniadores, pronto se verán fuera del servicio de Dios. Cuando los obreros cristianos se vuelven envidiosos y ambiciosos, es de esperar una manifestación así. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que produce la murmuración, inmundicia. Y aparte de eso, ¿cuál es la consecuencia ahí? Que interrumpe la comunión con Dios. Porque dice que fue echada fuera del campamento por 7 días. Da a entender que Dios echa fuera a los leprosos, los saca del campamento. Dios limpia a su pueblo. Amén. Acuérdense que si en una caja o una reja de tomates, un tomate está podrido, si no se saca ese tomate, termina pudriendo toda la reja o toda la caja. Entonces aquí al leproso fue echado fuera. Lo sacaron. Fíjense lo que nos dice en el capítulo 5 de Números. Cuando dice del 1 al 4. 5 del 1 al 4 del libro de Números. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Lo que les acabo de decir, Dios saca a los leprosos. La murmuración y el chisme te produce lepra. Y luego cuando les deseo que se interrumpe la comunión, ¿con quién? Pues con Dios, entre los hermanos. Porque cuando eso pasa, hay como una especie de fractura. Ya no es la misma relación. Ya no hay la misma confianza que se tenían antes. Porque te quedas como con etiquetas, ¿no? De que no, ahí viene el hermano que le gusta andar murmurando, que le gusta andar de chismoso. Te queda ya esa etiqueta. Se interrumpe esa comunión. Amén. Y fíjense, el espíritu de celos pronto hace marchitar el espíritu de comunión. Y aparte de eso, fíjense lo que es una impureza. Eso es una impureza. Adentro que imposibilita para la comunión con Dios y con su pueblo. Esta es una ley que es inalterable. La ausencia de amor fraternal contrista ¿qué cosa? ¿Qué contrista? Al Espíritu Santo.
eso es lo que se contrista. Y así se pierde el espíritu de oración, de adoración, y el alma tiene que apartarse del goce de todas las cosas santas. Por eso es importante que nosotros tomemos mucho cuidado acerca de, por ejemplo, las conversaciones que tenemos, de lo que hablamos, de lo que oímos. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué más pasa ahí? Como que es como una especie de obstáculo, ¿no? Algo que obstaculiza el avance o el progreso. Porque dice ahí que el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos, hasta que fue disciplinada. Tuvo que ser disciplinada por 7 días para que pudiera reintegrarse con ellos, limpia de esa inmundicia. Ya que pasaron esos 7 días, dice que todo el campamento se vio retenido debido al pecado de ella. Ahora, los que pecan en las altas esferas de la iglesia son grandes obstáculos para el adelanto de la causa de Cristo. Y fíjense aquí, lo que le decía de los tomates podridos. Un tomate podrido pudre toda la caja. Bueno, pues también una mosca. Una mosca puede echar a perder el buen ungüento. Un Acán, ¿se acuerdan de Acán? Un Acán puede ser causa de la derrota de todos los ejércitos de Dios. Un pecado estorbará el crecimiento en la gracia. ¿Qué más? Dañará el testimonio. ¿Y qué más? Y será causa de esterilidad en la vida. Amén. Vamos a cerrar con una cita que se encuentra en el libro de los Salmos. Salmos 139, versículo 23 y 24. Y con eso cierro. Dice la Biblia, versículo 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Esto fue la mansedumbre. Pues esto ha sido para honra y gloria del Señor. Espero que se haya entendido esta pequeña reflexión. Dios les bendiga a todos.